Grupo 20 es una iniciativa del norte de Castilla impulsada por Drylock, Lingotes Especiales, Covadú, Iberaval, Consejo Económico y Social de Castilla y León, Iberdrola, Caja Rural de Zamora, Huercasa, Clece, Renault, Agropal, Universidad Isabel I, Gadis, Luengo, Socio Tecnológico, MediaMarkt. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Grupo 20, el think tank del norte de Castilla y sus medios en Burgos y León, Burgos Conecta y León Noticias, que pretende, con el impulso de 15 de las empresas más punteras de Castilla y León, ofrecer espacios de análisis, de reflexión, de debate y de formulación de propuestas sobre lo que la pandemia de la COVID-19 está representando para el ser humano, sus formas de vida y sus sistemas de organización. Llevamos lustros oyendo hablar y fomentando la globalización. Esta pandemia ha demostrado que una enfermedad en un punto del planeta puede llegar a paralizar, como así ha hecho todo el mundo. Cada vez en ese mundo tan globalizado, el establecer papeles protagonistas para las potencias tradicionales. Cada vez es muchísimo más complicado que esas potencias tradicionales mantengan su rol específico. Y cada vez, a su vez, es menos posible que esas potencias puedan disponer de la posición de privilegio que en el equilibrio mundial han disfrutado en los últimos 50 años. Precisamente para arrojar luz sobre un mundo que es cada vez en el apartado de los equilibrios más vulnerable por la pandemia de la COVID-19, desarrollamos esta mesa con el objetivo de arrojar luz, de plantear propuestas que nos permitan ver por dónde pueden moverse las cosas en el mundo. Y lo hacemos, creemos, que de la manera más lógica, desde nuestra posición y nuestra vocación de ser y sentirnos europeos. Por eso está con nosotros don Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España, al que saludamos. Señor Fonseca, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don Francisco Fonseca es vallisoletano de nacimiento, de vocación y de ejercicio. Está al frente de la dirección de la representación europea en España por segunda vez en su carrera profesional. En una primera ocasión tuvo un periodo entre 2009 y 2015 como director de dicha representación y desde septiembre de 2018 está de nuevo al frente de la misma. Entre ambos periodos de actividad fue director adjunto de la Dirección General de Justicia y Consumidores del Ejecutivo Europeo, al que ha dedicado ya 3 largas y fructíferas décadas de su carrera profesional. El señor Fonseca intervendrá ahora durante unos 10 minutos para exponernos desde su visión de director de la representación de la Comisión Europea en España, su visión sobre el equilibrio, cómo puede estar el equilibrio en este momento en el mundo, de una manera sometido a todos los cambios y vaivenes por la COVID-19, y a continuación entrará en conversación con otros 3 invitados que posteriormente les presentaré. Así que, señor Fonseca, suya es la palabra. Muchas gracias, señor Foces, muchas gracias, Ignacio, a todos vosotros, a Norte de Castilla, por esta invitación que me permite hacer lo que más me gusta, es ejercer de vallisoletano en el periódico de mi ciudad. Es muy difícil sintetizar todo lo que se me viene a la cabeza, todo lo que podría decir en solo 10 minutos, pero lo voy a intentar. Primero, el punto de partida. El punto de partida creo que el señor Foces nos lo ha explicado perfectamente. Esta pandemia es la demostración perfecta de lo que McLuhan hace ya casi 50 años profetizó como la aldea global. No existe distancias en el mundo actual, ni efectos de telecomunicaciones, ni efectos de pandemias u otros riesgos como estamos viviendo. Y la segunda lección que esta pandemia nos demuestra es que el intento de poner fronteras al COVID-19, el intento de tener políticas nacionales para preservar mi espacio soberano y a mis ciudadanos es un intento vano. La única solución posible a la pandemia, desde el punto de vista de una vacuna eficaz, que esté al alcance no de unos privilegiados, sino que esté al alcance general de la humanidad. Desde el punto de vista de un plan de recuperación económica que va desde el Fondo Monetario Internacional hasta la Organización de la Unidad Africana, porque la recuperación tiene que ser inclusiva y a nivel global. Somos una aldea global. O terminando con un refuerzo de nuestro sistema de democracia y derechos humanos a nivel global que permita relaciones justas entre Estados. Esto solamente puede hacerse
de manera coordinada y con una visión conjunta. ¿Y cuál es el papel que Europa puede jugar en este mundo post-pandemia? Yo creo que Europa puede jugar un papel central precisamente porque entre todos los grandes actores, China, Estados Unidos, los BRIC, Rusia, Europa puede hacer de sus defectos virtud. ¿Qué quiero decir hacer de sus defectos virtud? Quiero decir que nosotros somos percibidos a nivel global como un ejemplo exitoso, un ejemplo de integración, de fusión parcial de soberanías, un ejemplo de cohesión entre sociedades que hace 70 años eran tan dispares como pueden ser las otras partes del mundo hoy en día, esa capacidad de progresar conjuntamente y de ofrecer un modelo de paz y seguridad a sus ciudadanos. Y todo eso, además, partiendo del principio que en el contexto mundial, y me parece que el señor Foces lo decía en la preparación de esta charla, somos un poder blando. No tenemos grandes poderes, ni políticos, como otros competidores o socios comerciales, como Estados Unidos, que puede imponer verticalmente decisiones en materia de comercio. Nosotros no podemos. Nuestra estructura de poder es horizontal, tenemos que coordinarnos Comisión, instituciones europeas, con Estados, etcétera, desde el punto de vista, por supuesto, de nuestra capacidad hegemónica en materia de seguridad. Por eso digo que, sin embargo, de estos defectos podemos hacer virtud, porque somos percibidos por todo el mundo como un honest broker, y es lo que tenemos que hacer para conseguir poner nuestro grano de arena fundamental en la pandemia. Y además, insisto, Europa probablemente tiene menos fuerza que otras partes a la hora de salir de la pandemia. No tenemos, por ejemplo, la capacidad de jugar al unilateralismo porque no tenemos materias primas, porque dependemos del comercio mundial. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, siendo percibidos como un honest broker, como algo que puede ser percibido como un ejemplo de integración y que puede exportar su modelo, cómo podemos hacerlo? Miren ustedes, yo creo que en la dimensión internacional la Unión Europea tiene que ejercer permanentemente un equilibrio adecuado entre valores e intereses. Sí, somos percibidos a nivel internacional como el espejo. Somos, en materia de derechos fundamentales, somos la zona del mundo libre de pena de muerte, por ejemplo. Somos la zona del mundo que está en todos los estándares entre las 25 o 30 modelos de democracia más perfeccionados del mundo. A nivel económico representamos el mayor socio comercial del mundo. Junto con Estados Unidos representamos prácticamente más del 40% del comercio mundial. Somos, a nivel monetario, después del dólar, la segunda moneda de reserva internacional. Tenemos una serie de valores que podemos exportar. Somos, en materia de asilo e inmigración, es muy claro, somos vistos como el dorado, de alguna manera. Por eso tenemos que conjugarlo con nuestros intereses. Y yo estos intereses los conjugaría en tres dimensiones que son muy importantes para configurar este mundo post-pandemia. En primer lugar, ¿qué ofrecemos? En un mundo que ha pasado de la política de bloques a un sistema de falso multilateralismo, en el cual vemos que hay países como Estados Unidos que pretenden poder actuar unilateralmente frente a decisiones globales, desde apartarme de la Organización Mundial de la Salud a salirme del pacto de desnuclearización con Irán, nosotros somos percibidos como alguien que tiene el peso suficiente para poder ir más allá de los bloques. Mañana tenemos una cumbre, viernes, una cumbre fundamental con China. ¿Por qué? Porque China ha entendido perfectamente que si a nivel hegemónico, a nivel de hacer valer mis relaciones unilaterales, con quien tengo que enfrentarme es con China, en cambio con la Unión Europea tenemos una posibilidad de defender la dimensión multilateral que no puedo con Estados Unidos. Somos percibidos como los únicos que en estos momentos pueden establecer puentes en Oriente Próximo, tanto en la situación de Irán como en la situación entre Israel y Palestina. Por eso digo que tenemos que hacer de manera global y utilizando nuestra gran fuerza en Naciones Unidas. Tenemos un miembro del Consejo de Seguridad Permanente, Francia, y siempre un par de miembros más que acompañan de manera cada 2 años en el Consejo de Seguridad. Tenemos que defendernos en europeo. Tenemos el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Tenemos una armada de 5.000 diplomáticos
asociado a la Unión Europea. Estamos extendidos en más de 160 países del mundo. Hay países del mundo en los cuales la única presencia de los Estados miembros de la Unión Europea es la Unión Europea. No hay ninguna embajada bilateral. Tenemos que esta dimensión de seguridad, más allá de los bloques, para tener un mundo pacífico, tenemos que desarrollarla precisamente porque hemos visto como un bloque. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de defender el multilateralismo. Nuestro gran interés es mantener el esquema de la Organización Mundial de Comercio y mantener un sistema de comercio libre y justo. Y se lo explico en dos detalles. Un sistema de comercio libre y justo nos permite, con respecto a África, que es nuestro patio trasero, nos permite ofrecer un partenariado, una asociación que vaya más allá del comercio. Pues incluimos la dimensión justa. No hay manera, con un continente como el africano, que va a doblar su población en 30 años, hasta pasar a 2.500 millones de personas, no hay parches que se puedan poner sin una relación global de tú a tú, en la cual podemos, desde el punto de vista del comercio libre y justo, tener algo mucho más que decir. Por cierto, si queremos tener nuestra autonomía estratégica e industrial, a lo mejor teníamos que aprender un poco de los chinos a la hora de tener una presencia importante en África para tener materiales básicos para la descarbonización de la economía, como puede ser el litio o el cobalto. Y además, este comercio libre y justo nos permite hacer algo de lo que se habla poco. Nos permite ser los que estamos superando el modelo americano desde el punto de vista económico en materia de transmisión de datos. En materia de transferencia de datos como valor económico, el modelo europeo se está imponiendo en países tan fundamentales como Brasil, como Japón, como Corea del Sur, como Argentina, como México, como África del Sur, como India, frente al modelo clásico puramente mercantilista de Estados Unidos. Por tanto, comercio libre y justo y, en último lugar, desarrollo sostenible. Somos el 4% de la economía de la población mundial, en estos momentos entre el 4 y el 6, vamos a ir hacia el 4, representamos, sin embargo, más del 25% de las emisiones a nivel mundial y tenemos una gran oportunidad. El desarrollo sostenible nos permite que Europa pueda ser, desde el punto de vista económico, la primera potencia que tiene una economía descarbonizada. Estos son los intereses que tenemos que defender a escala global. Y ya voy concluyendo, porque me han dado 10 minutos y estoy en el 9º. Para ello, para conseguir esto, tenemos que tener muy claro los pasos que tenemos que dar en el corto plazo. Y en este mundo pospandemia, en el corto plazo, tenemos que hacer, como mínimo, tenemos que hacer 3 cosas. La primera es ser capaces, con un apoyo muy fuerte a la investigación, de poder competir, en el buen sentido de la palabra, en el mundo de encontrar una vacuna y un remedio oficial que se pueda comercializar de manera global. Insisto, no me interesa que España sea el 4º o 5º en la lista para tener la vacuna, sino que podamos tener un sistema de vacunas globales y tenemos hasta 140 millones de euros que estamos empleando en apoyar 18 grupos de investigación europeos coordinados en esta lucha por la vacuna. Tenemos, en segundo lugar, que ser capaces de aprobar este gran plan de recuperación que hemos presentado. Un gran plan de recuperación que ha permitido hasta ahora que el Banco Central Europeo libere 1.350.000 millones de euros para comprar deuda soberana. Con esta deuda, los estados están dando ayudas públicas para mantener el tejido económico de hasta casi 2 billones de euros. Y ahora venimos con un gran plan de financiación europea que pasa del 1% de la renta nacional bruta europea que tenemos actualmente hasta casi el 2%. Con la gran revolución que queremos que los Estados miembros acepten que la Unión Europea pueda acudir al mercado de capitales y endeudarse como Unión Europea hasta un importe de 750.000 millones de euros. No podemos fracasar en este empeño. Necesitamos demostrar que a todos aquellos sectores económicos que necesitan ayuda, no porque hayan actuado mal, sino por la pandemia que nos ha confinado a todos, podamos poner la economía europea en primera línea de fuego en los próximos 6 meses. Y ello, además, no hace sino reforzar, y aquí ya concluyo, mi tercer y último punto, nuestra autonomía estratégica. En el mundo global tenemos que competir como poder no blando, sino como poder real en este mundo global, en tener una política industrial de defensa.
no podemos, tenemos que hacer que el modelo Airbus en lo civil se pueda llevar a cabo en la industria militar europea. Y si no, ya sabemos lo que ocurre, que la OTAN sufre de paralización, y ya voy acabando, sufre paralización, porque no, en teoría, no gastamos en defensa lo necesario, gastamos mucho en defensa, pero de manera desperdigada. Tenemos que tener, en segundo lugar, un gran plan África, insisto, en nuestro patio trasero, un gran plan Marshall para África, que dé seguridad jurídica a nuestras empresas y que permita que las empresas europeas tengan una presencia. ¿No se me oye? ¿No se me oye ahora? ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Sí. Sí, vale. Una gran presencia en África y, en tercer lugar, tenemos que tener, sin complejos, una defensa activa de nuestro mercado interior. Y ayer mismo la Comisión presentó 2 planes. Uno, en materia de política comercial europea que preserve la Organización Mundial de Comercio, y un segundo en materia de inversiones extranjeras. No podemos permitirnos, o tenemos que defender nuestro mercado interior en lo que se refiere a inversiones soberanas estratégicas, piensen en los puertos en Grecia que está comprando China, que piense en condiciones para adquirir empresas europeas, no podemos ser naíz ahí. Y en tercer y último lugar, y con ello ya concluyo definitivamente, que permita que las empresas, a mí no me suena, que las empresas que quieren invertir en Europa no se financien de manera desigual con nuestra propia política de fondos de cohesión. Con ello ya concluyo, creo que he intentado colocar la perspectiva global y la necesidad de no equivocarnos ahora y a vuestra disposición. Esta exposición inicial del señor Fonseca nos permite ahora dar paso a una conversación del director de la representación de la Comisión Europea en España con 3 personas que pueden arrojar, como decíamos al principio, todavía muchísima más luz a la situación que queremos analizar de los equilibrios en el escenario mundial que se abren tras la pandemia de la COVID-19. El primero de ellos es don Agustín Remesal, periodista, maestro de corresponsales en el extranjero, referencia en España para generaciones de periodistas y alumnos de periodismo y compañero en las tareas de análisis todos los fines de semana en el diario El Norte de Castilla. Don Félix Moracho, presidente de Huercasa, una de las empresas impulsoras de Grupo 20, un grupo de empresas, Huercasa, en creciente expansión que está dedicada a la elaboración de productos vegetales de quinta gama. Y don Miguel Ángel González, director general de Drilot, también impulsor de Grupo 20, firma de innovadores productos higiénicos para el cuidado y el confort diario. Comenzamos por don Agustín, seguiremos por don Félix Moracho y continuaremos con don Miguel Ángel González. Y a partir de ahí, una vez hechas unas breves exposiciones iniciales, comenzaremos la conversación con el señor Fonseca. Así que la palabra ahora es de los 4. Bien, gracias por invitarme a este encuentro tan interesante y tan puntual como el que estamos hoy haciendo aquí. En primer lugar, don Francisco Fonseca, quiero también referirme, como usted lo ha hecho al principio, a Marshall McLuhan. Lástima. Realmente él inventó el mundo global de las comunicaciones, del que hemos estado viviendo durante tanto tiempo ya, pero no entró en cuestiones tan complicadas como podía ser un virus mundial por primera vez y de una manera tan explosiva. En este momento realmente nos podemos dar cuenta de que nadie hace 3 meses sabíamos que desde Wuhan, una ciudad escondida en el centro de China, estaban saliendo aviones a todo el mundo todos los días. 3 precisamente cada día a Europa. Concretamente creo que es a París, a Londres y a Roma, Fiumicino. En definitiva, ahora mismo la economía, pero también los virus se han globalizado de tal manera que se han vuelto también en un peligro inminente. Yo no sé si hoy, además, estamos también en situaciones óptimas como para suponer que en el mundo solamente pasa esto que nos ha venido explicando de una manera tan puntual y tan bien determinada y tan bien documentada don Francisco. Y es que ayer ha habido unos problemas graves en las fronteras entre China y la India. Las 2 Coreas están otra vez acelerando su violencia y su vieja guerra de los años 50. Los aviones chinos han vuelto otra vez a, digamos que a amenazar a Taiwán. En África siguen las guerras y mientras tanto el coronavirus, reaparece.
es el contrapeso a tanta buena noticia que nos venía dando el señor Fonseca. De todas formas, yo quiero hacer una primera intervención precisamente de una manera directa a la Unión Europea. Vamos a ver si efectivamente esta vez, yo creo que es la buena, ya no va a haber miembros débiles y miembros fuertes, miembros frágiles y algunos deteriorados que van a pagar, digamos, la factura final, como pasó en el 2008. Ahí dejo algunas de mis explicaciones iniciales. Señor Morocho. Muy bien, pues nada, encantado de poder participar en este foro. Y bueno, un tema, yo quiero hacer una reflexión sobre algo que es una de las preocupaciones fundamentales de las empresas, ¿no? Me gustaría saber un poco que se me dijera, ¿no?, por parte del señor Fonseca, a ver cómo ve el tema de la globalización, pero ya no desde el punto de vista geopolítico, geoestratégico, desde la macroeconomía, desde las grandes cifras, sino desde el punto de vista de cómo va a repercutir los posibles ajustes que se van a producir en el mundo de la globalización al mundo de las empresas. Al mundo de las empresas, concretamente de las empresas exportadoras. Las empresas exportadoras han sido un baluarte muy importante para la economía española en los últimos años. Cada vez hay más empresas que nos hemos atrevido a salir a los mercados exteriores. Cada vez el volumen de exportación es mucho más importante, pero cada vez vemos efectivamente pues que se producen más desencuentros por unos u otros motivos en la Organización Mundial del Comercio, que no se llega a acuerdos y que al final todo esto se va a traducir en más dificultades, en más barreras, en más problemas, muchas veces problemas que nos llegan desde posiciones absolutamente inverosímiles. El sector agroalimentario español se ha visto muy castigado recientemente por el problema, digamos, de la confrontación que ha tenido Europa con Estados Unidos en el tema de la aeronáutica, y ahora pues parece que vamos a ir a un escenario bastante similar con todo lo que es los impuestos a las tecnológicas, que también provocan de nuevo una confrontación entre Unión Europea y Estados Unidos. De alguna manera, ¿qué va a ocurrir con todo esto? ¿A qué escenario vamos? Porque esto está repercutiendo directamente, digamos, en la actividad de las empresas, en la generación de empleo, en la generación de riqueza, etcétera, etcétera, y en las estrategias de las empresas y digamos, en los esfuerzos que hemos venido haciendo durante muchos años y las inversiones que hemos venido haciendo en muchas empresas para salir a los mercados exteriores. De alguna manera, ¿qué puede ayudarnos? ¿De qué forma puede ayudarnos la Unión Europea para minimizar todo esto que tiene una repercusión inmediata y directa sobre la actividad de las empresas? Gracias. Señor González. Hola, muy buenas tardes a todos. Si me permitís, a mí me gustaría pegar un salto en el tiempo y colocarnos en el 430 más o menos antes de Cristo, donde Tucídides nos decía que estaban percibiendo en la sociedad ateniense una pandemia muy comparable a la nuestra, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos desde este punto de vista en una situación no nueva. Distinto es que casi siempre la intentamos analizar desde el último minuto, ¿no? Y el último minuto es qué dolor de muelas tengo, el más fuerte que he tenido en mi vida. Pero no es que sea el más potente, es que es el último, ¿no? Y por lo tanto, desde ese contexto, yo lo que sí creo es que un latigazo del calibre tan potente que se ha concentrado en estos últimos 3 meses ha dejado al descubierto, desde mi punto de vista, algunas debilidades, ¿no? La primera, el mercado único europeo, señor Fonseca, salta por los aires desde el minuto 1. Y digo que salta por los aires porque cada país, en el momento más crudo de la crisis, tomó decisiones que yo creo que no son absolutamente nada novedosas, sino que tienen relación directa con el miedo, ¿no?
Y el miedo casi siempre nos repliega a esa especie de posición absolutamente nacionalista. El mercado europeo y la respuesta a esta crisis, desde mi punto de vista, ha sido absolutamente tardía, floja y sobre todo con una falta de coordinación que generó, entre otras cosas, y desde el punto de vista absolutamente práctico en algo que a mí me compete por la actividad que tengo, donde, por ejemplo, decisiones del gobierno francés de confiscar materias primas estratégicas para necesidades puntuales dieron como consecuencia que el mercado en esa línea se quebró. Y por lo tanto, ¿qué resortes tiene la Unión Europea que pueda aplicar ante situaciones concretas como esta, donde cada uno nos preguntamos qué pasa con lo mío, ¿no? Si entramos en esa dinámica y la analizamos desde el punto de vista de nuestro país, nos encontramos con el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema es que desde el minuto uno también se intenta coordinar desde el punto de vista del gobierno esta crisis y a los 10 minutos nos damos cuenta que esa fórmula tampoco es la más adecuada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, había una transferencia histórica a las comunidades autónomas relacionadas con el mundo de la sanidad que lo único que hacen es colapsar el propio sistema, ¿no? Por lo tanto, la crisis evidentemente potente, una crisis que desde luego tendrá que generar una nueva situación, y esa nueva situación es lo que yo creo que al día de hoy está por escribir, ¿no? El mundo cada vez está más polarizado, el enfrentamiento China-Estados Unidos está generando una situación de desequilibrio desde el punto de vista global. Yo creo que la aportación de la Unión Europea, que debería de ser esa especie de muelle entre estos dos grandes bloques, creo yo, desde el minuto uno, no ha tenido una respuesta clara, ¿no? O por lo menos yo no la he percibido, ¿no? A partir de ahí, pues yo creo que es un elemento más que podríamos decir. Pues señor Fonseca. Sí, bueno, yo voy a empezar por la guerra del Peloponeso, ¿no? Que es como cuando empezaba Miguel Ángel. Yo no soy ningún idealista que, como diría mi viejo maestro en la Universidad de Valladolid, don Ángel Ayue, vive en el mundo diáfano de las ideas. No. Lo que hay que tener es el optimismo de la voluntad para encontrar soluciones. Y si algo tengo clarísimo, y a eso se refería también Agustín, diciendo que esta tiene que ser el momento decisivo, es que hasta ahora la Unión Europea ha sido capaz de capear durante 70 años todas las crisis, y ahora no basta con capearlas, ahora tenemos que dar una respuesta europea, y en eso coincidimos perfectamente. Pero cuando digo, y por eso digo que en la guerra del Peloponeso, yo me niego a encerrarme en las murallas y decir que cuando vean los espartanos que los apestados les quemamos en piras, que huyan de miedo. No, yo no creo que la gente huya de miedo. Y quiero que la Unión Europea sea el muelle. Por eso en mi exposición decía que somos percibidos como un honest broker, porque nuestros valores no son los de imponernos por la fuerza, son los de competir sobre la base del crecimiento económico, la paz y la seguridad, ¿vale? Y por eso lo que quería decir es que la Unión Europea en esta crisis, yo no creo que no haya dado una respuesta eficiente o que haya tardado. Lo que ocurre es que no tenemos que hacernos trampas en el solitario. Me explico. Es cierto que la primera quincena de marzo, cuando de repente, no España, Francia, Alemania, Italia, todo el mundo empezaba a ver que lo de los aviones de Wuhan, a lo que hacía referencia Agustín, nos iban a infectar a todos, el reflejo fue decir, esto lo resuelvo yo con mi fantástico sistema sanitario, lo resuelvo como la economía va mejor con el colchón financiero que tengo, y lo único que quiero es que Europa me permita derogar un poco las reglas de ayuda de Estado. Y eso es cierto, pero esta fase de una semana, porque a partir del 20 de marzo era evidente que no se podía contener a nivel nacional. ¿Y cómo me explico ello? Me refiero a ello, si me permites, Miguel Ángel, muy brevemente. Es decir, cuando digo no hacer trampas al solitario,
hemos puesto, del primer momento, hasta el 15 de marzo, hemos puesto un sistema europeo de encontrar las mejores vacunas, incluyendo una reserva de dinero para apoyar a las farmacéuticas europeas que lo puedan a un precio razonable y estimado. Hemos creado, para evitar eso que decías con toda razón, Miguel Ángel, de uno juega a ser un corsario quitando las mascarillas a los otros, hemos puesto a finales de marzo un sistema de mercados públicos europeos para que todos los estados se aprovisionaran conjuntamente. Punto 1. Nosotros no podemos someter a los estados. Hay 25 que se han sumado. Punto 2. Es efectivo que entre 20 de marzo y finales de abril, principios de mayo, no empezaron a llegar el material. Pero también queremos que un mercado público no haya trampas, que funcione bien y que no nos engañes con la mercancía. Entonces, ¿qué voy a decir a los empresarios? Que un mercado público de estas características, una licitación, se resuelva en 2 meses, me parece un plazo bastante razonable. Y de hecho... En absoluto, Francisco, un plazo razonable, pero sí, para nada de nada. Es decir, 2 meses de reacción tardía ha significado catástrofe... catástrofe con número de muertos, Francisco. Miguel Ángel, aquí me dirijo a los empresarios que sois. Una licitación para proveernos en el mercado internacional, fundamentalmente en China, en una situación de desajuste oferta-demanda, en la cual consigamos buenos precios y buen material y que los chinos nos peguen el material antes que los demás, por una cuestión elemental de seguridad jurídica, no creo que en 15 días se pueda resolver. Y te pongo la mejor prueba. Y si me permites, te pongo una mejor prueba. En una semana, Francisco. En una semana. En 15 días, no, en una semana. Miguel Ángel, hay una comunidad autónoma, a la cual no me referiré por si acaso, que pidió ayuda a la Comisión porque en una compra de en torno a $1 millón ya avalada y depositada la fianza en el mercado chino, cuando fueron a recogerla en 48 horas, el exportador chino dijo: ¡ay, mire, lo siento, han venido un competidor europeo, que yo no me lo diré, con dólares cash y se lo he dado a él! Eso no podemos arriesgarnos. Hemos estado haciendo eso, pero ahora tenemos un mercado público estable. En tercer lugar, y esto es lo más importante, nosotros no hemos dado carta libre para que cada estado haga lo que dé la gana, porque el problema es que el colchón financiero de España e Italia es muy, muy inferior al alemán. Lo que hemos hecho, hemos puesto en el frigorífico las cláusulas de déficit y deuda del Pacto de Estabilidad y hemos autorizado que los Estados miembros puedan liberar ayudas sin que la Comisión venga diciendo que es una ayuda de Estado ilegal, que en este momento están casi en 1,9 billones de euros. Eso sí, hemos dicho, son ayudas, 1, temporales, 2, para reconstruir el tejido económico en las dos grandes áreas que pensamos que es el futuro de Europa, que es en materia digital y en materia de economía descarbonizada. Y 3, a partir de diciembre veremos si han respetado las reglas. Hombre, yo creo que si a eso añadimos que los estados han dispuesto desde finales de marzo de 3/4 billón de compra pública para el Banco Central Europeo de sus bonos públicos, que los estados han beneficiado de 200.000 millones de euros suplementarios de ayuda del MEDE al 0,114 de interés, que el Banco Europeo de Inversiones ha ampliado su capital en 200.000 millones de euros para dar créditos bonificados a pequeñas y medianas empresas. Podemos decir, hay que hacerlo en una semana, en 15 días, pero en un mercado global como el europeo, que para empezar hay que hacer que todo el mundo confíe en que puede ampliar capital del Banco Europeo de Inversiones, creo que 2 o 3 semanas no es mucho pedir. Y desde luego, el marco actual de recuperación es algo inédito. A partir de octubre vamos a permitir que la Unión Europea se endeude con recursos propios nuevos. Podemos decir que yo habría hecho mejor, pero Miguel Ángel, por favor, estamos hablando de hacer regulación para 450 millones de personas en 27 estados diferentes que además no aceptan per se lo que se imponga verticalmente. Sí, claro, no somos Estados Unidos. La presidenta von der Leyen no puede dar una orden ejecutiva para me voy de la OMC. Eso no lo podemos hacer. Somos lo que somos y no lo podemos evitar. También quería insistir sobre el tema de la Organización Mundial de Comercio, sobre el tema de que no funciona la Organización Mundial de Comercio. Vamos, ese es nuestro gran desafío.
tenemos que conseguir que no cargarnos la Tribunal de Comercio, no cargárnosla. Hombre, no voy a descubrir nada nuevo si decimos que todos estamos muy atentos a lo que pase en nuestro principal socio en unas elecciones que hay en cierto país en noviembre de este año. Es un dato de geopolítica del que no podemos ignorar. Pero, desde luego, la intención de la Comisión, y estamos haciendo, incluido la cumbre de mañana con China, una tarea muy amplia y muy horizontal, es preservar la Organización Mundial de Comercio, porque es nuestra principal arma. No tenemos materias primas. Yo no creo, Félix, yo no creo que la tasa Google sea algo expropiatorio. Estamos hablando de imponer una tasa sobre la actividad económica de empresas extranjeras, de países terceros en Europa, que tengan un volumen de negocios de más de 10.000 millones de euros al año. Y la tasa Google se aplicará solamente a aquellas grandes plataformas que tengan un volumen de negocios anual en Europa de más de 750 millones de euros. En fin, creo que es algo bastante bien pensado con respecto a lo que quiere imponer Europa. Y sí, por supuesto, Agustín, esta es la oportunidad decisiva. Si actuamos como en la crisis del 2008, si actuamos como en la crisis de asilo y migración, pues al final nos encontraremos con que algún hipernacionalista diga, hombre, el Brexit no es tan malo. El Brexit, en mi opinión, es la operación más nefasta que les va a ocurrir a nuestros amigos británicos. Pero, en fin, lo han querido, ¿qué le vamos a hacer? Insisto, no soy un utópico. Creo que tenemos elementos para pelear, para conseguir que Europa se mejore. Félix y Miguel Ángel, ya sé que os gustaría que todo esto fuera mucho más rápido, pero, como dicen los ingleses, all in all, ya veremos cuáles son más eficaces, si las medidas decididas globalmente, aunque tarden 3 semanas más, que las decididas aquí te pillo y aquí te mato y a ver qué pasa después. Y no hablo de España, hablo de todos los países. Don Francisco, quisiera hacerle un par de consultas y primero un comentario. Estarás conmigo que la imagen que dio la Unión Europea, sobre todo el primer mes de la llegada del coronavirus a Europa, no fue de lo más aceptable entre la opinión pública. Podríamos analizar, evidentemente, todos los argumentos que nos has dado y que yo comparto en buena parte, pero también es verdad que hubo un retraimiento verdaderamente notable, quizás a lo mejor en comunicación más que en otras cosas, porque por debajo se estaban jugando también vidas humanas, riesgo, miedo, y eso es muy difícil de gestionar desde Bruselas, supongo. Bueno, hay una buena noticia y vamos a hablar de China, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver mañana lo que ocurre. Hay buenos pasos, por ejemplo, ahora mismo, ayer mismo un periódico de Shanghái valoraba ya en 3,3 billones de euros la disminución de facturación de las exportaciones chinas durante los 3 meses que van de pandemia. En definitiva, eso va a llevar precisamente quizás a que la propuesta de la Comisión Europea, que ha anunciado ya, de vetar, incluso revertir inversiones y compras de empresas de la Unión Europea por parte de compañías que además se llevan los subsidios y que está llevando a cabo una pujanza en China verdaderamente desmesurada, hay que frenarla de alguna manera. Yo creo que cuando la gente empieza a pensar esto hay que arreglarlo, bueno, podemos ir yo también soy un historiador, a 1426, cuando la última armada china vino hasta Hormuz y hasta Mozambique a vender lo último que vendieron hasta que no llegaron en el siglo XX después de que Mao Zedong se había muerto. En definitiva, por ahí pueden ir también las estrategias precisamente desde la Unión Europea para de una vez por todas, además también de las empresas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, empezar a ajustar eso. Hoy vivimos en un mundo de 2 bloques, otra vez. No hay guerra fría, como están pregonando muchos todavía, a pesar de los cañonazos que yo anunciaba al principio de esta charla. No hay guerra fría, hay simplemente 2 bloques. Uno que produce, otro que consume. Y en medio está precisamente las instituciones para regular ese gran problema de las invasiones de los productos
a bajo coste y que la pujanza china sea moderada, vetando precisamente las inversiones desmesuradas y compras de empresas de la Unión Europea que se hicieron que desde el puerto del Pireo hasta aeropuertos en Italia. Es que estamos hablando de cosas muy concretas. Eso hay que cortarlo de una vez. Muchas gracias, Agustín. Iba a decir como nuestro Señor, todo está dicho. Efectivamente, ayer hemos presentado un papel revolucionario que ahora hace falta, efectivamente. No nos olvidemos, perdóname, Miguel Ángel, por volver a la carga, no nos olvidemos que cuando decimos, uno, vamos a fijar reglas como regulador público europeo para todos en materia de inversión de empresas extranjeras en Europa, vamos a fijar reglas como regulador público europeo en materia de compra de empresas europeas por inversores extranjeros, vamos a establecer bajo qué condiciones estas empresas extranjeras en Europa acceden a nuestros propios fondos y subsidios. Ahora lo que hay que esperar, querido Miguel Ángel, es el lobby que naturalmente nuestros competidores van a hacer desesperadamente a nivel nacional. Yo os puedo asegurar que en estos momentos aquellas personas cuyas inversiones puedan ser sujetas a este trámite regulatorio, como todos imagináis, están en todas las cancillerías haciendo presión bilateral para disminuir esto. Pero, insisto, somos lo que somos, no somos los Estados Unidos de Europa. No se puede pedir lo que no somos. Y con eso lo engancho con tu primera reflexión. La imagen de la Unión Europea no fue edificante en la segunda quincena de marzo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí nuestro pecado original en esta crisis, ¿cuál es el mismo? Que decimos, oyes, hay una crisis global. Y unos dicen, voy a poner el caso de la inmigración, para no hablar de la crisis actual, y unos dicen, bueno, en lo que esté en los puertos del Mediterráneo, yo pago para que se queden allí, pero que no me pidan más compromiso. Y entonces nos dedicamos durante 5 o 6 meses a pelearnos en público. Y al final nos ponemos de acuerdo. Pero claro, ya la imagen frente a la opinión pública, ya no hay política de comunicación que lo salve. Y eso es lo que nos pasó en la crisis, que hasta finales de marzo, la idea era que la Unión Europea tenía un papel muy limitado que hacer. Y jugamos nuestro papel, insisto, uno, en materia de investigación sanitaria, que liberamos de nuestros fondos 150 millones de euros para buscar una vacuna, y dos, en lo que sabemos hacer, controlar los cierres de fronteras. Los cierres de fronteras se han hecho bajo supervisión de la Comisión Europea para que las mercancías indispensables puedan seguir circulando, para ver qué trabajadores transfronterizos pueden pasar o no, desde una situación muy estricta de confinamiento. Claro, pero esto a nivel de importancia estratégica no vende muy bien. De nuevo, sí, tenemos que dejar de pelearnos en público, porque al final encontramos soluciones. E insisto que la solución del plan de recuperación, si hace 4 meses alguien nos hubiera dicho que la Unión Europea iba a disponer para el año 2021-2027 no de 1 billón de euros, 1.100.000 de gasto público, sino de 2 billones de euros, y que casi la mitad de este dinero iba a venir de deuda europea, nos había parecido completamente ilusorio y utópico. Es un poco, que no contesto antes, lo que decía Félix sobre qué ocurre con las empresas. Bueno, yo creo que las empresas lo que es evidente es que tenemos que tener una política industrial europea. No voy a poner macroniano, no voy a hablar de líderes europeos, pero una política industrial europea en la que desde el punto de vista global se puedan tomar decisiones, pensar en el caso de la alianza Renault, Nissan, etcétera, etcétera, con toda la consideración de las implicaciones locales. Y no que sea una pelea porque yo te pago más para que tú te quedes, cierras la fábrica de Portugal pero no la de España o viceversa. Eso no va a ningún sitio. Y luego, las pequeñas y medianas empresas, en cualquier caso, en los próximos años, el 50% de la actividad de préstamo del Banco Europeo de Inversiones va a ir a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, yo creo, y me dije a los empresarios, que la vida del empresario es una vida mucho más interesante que la del funcionario, pero mucho más arriesgada, porque os obliga a reinventaros permanentemente. Eso lo entiendo. Igual que la Unión Europea. Exactamente. Por eso somos, la Unión Europea somos, como digo yo, nuestra única ventaja competitiva es que somos como la película de Tarantino, Inglourious Basterds, y que este bastardeo nos permite hacer muchas cosas. Bueno, yo lo que quiero dejar claro es mi posición con respecto un poco a lo que es todo el tema del protagonismo y el papel que tiene la Unión Europea
y que está teniendo y que yo quiero reconocerlo, ¿no? Independientemente de que Miguel Ángel pueda tener razón, de que en los primeros momentos la imagen que se trasladaba era de cierta descoordinación, de sorpresa, etcétera. Pero creo que al final se está cogiendo el toro por los cuernos, que las iniciativas son muy buenas y que la solución para nosotros, para España, viene directamente de la Unión Europea. O sea que yo creo que, y para buena parte de Europa, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues ha habido un salto cualitativo muy, muy importante y la verdad es que estoy esperanzado que eso se traduzca en, digamos, iniciativas y en los próximos años, ¿no? Sobre todo en los próximos años, iniciativas de todo tipo que potencien muchísimo la actividad empresarial, la actividad industrial, la actividad del sector agroalimentario en el cual yo estoy inmerso, etcétera, ¿no? Creo que efectivamente hay temas sobre la mesa que son muy, muy, muy interesantes y que, en definitiva, yo quiero dejar constancia de que la solución para nosotros viene de la Unión Europea, necesariamente, ¿eh? O sea, yo creo que eso yo particularmente lo tengo claro y lo asumo, y que el aporte de fondos, especialmente me remito un poco al artículo que escribía el señor Fonseca en el norte de Castilla el pasado domingo. Yo creo que recapitulaba un poco en todo lo que eran las ayudas de la Unión Europea en los periodos más cercanos, y yo creo que ha habido un salto cualitativo fantástico y, bueno, lo que hace falta es que eso se traduzca en realidades y que pase las dificultades y los trámites que tiene que pasar, que todavía tiene que pasar algunos, pero yo creo que están haciendo muchas cosas que son muy, muy, muy importantes y muy interesantes. En ese sentido, mi reconocimiento. Lo que sí que quería decir que, bueno, que cuando me ha contestado con respecto al tema de la tasa Google, etcétera, de que es un asunto que es razonable. Yo no digo que no sea razonable, pero esto es lo mismo que con este tipo de cuestiones ocurre lo mismo que ha pasado con la aeronáutica, que al final se la encuentran los productos agroalimentarios españoles en sus exportaciones a Estados Unidos, se encuentran el coletazo que nos da Estados Unidos precisamente por un problema que nosotros no hemos gestionado. Ahí es donde creo que habría que pulir mucho más los temas. Yo no digo que la tasa no sea adecuada, pero de alguna forma no lo tiene que soportar un sector concreto como es el nuestro. Sí. Muchas gracias, porque eso se me había quedado en el tintero y me gustaría responder a eso, sobre el sector agroalimentario. Yo no pretendo que la situación sea ideal, echando, por ejemplo, el aceite de la aceituna de mesa, el aceite de oliva, etcétera, etcétera. Ahora, si me perdonáis que responda en gallego, pero que va en tu sentido, Félix, yo lo que sí que estoy seguro es que cuando Estados Unidos, de manera unilateral, impone un contingente arancelario abusivo para Europa a estos sectores agrícolas, uno, no hay, perdónenme la expresión, tío pase muchas del río, hay que ir a los mecanismos de la OMC, que llevan su tiempo. Y dos, hay que dar ayudas a los productos del sector. Y esto es lo que hemos hecho de la Unión Europea. Mi pregunta es, en esta disputa en la OMC con Estados Unidos y en las ayudas al almacenamiento, y algo tan importante como apertura de sectores. El año pasado hemos estado subvencionando la apertura de mercados para el aceite de oliva en China, por ejemplo, con dinero europeo. ¿Qué hay más potencia de fuego? ¿Hacerlo en europeo o hacerlo en español? Me parece que la respuesta es obvia. Sí, pero lo que ocurre es que, bueno, por lo que ocurre en un sector paga quien menos tiene que ver, ¿no? Y luego, digamos que las soluciones muchas veces pues llegan de manera muy difusa y a quien no tiene nada que ver, y llegan a unos y no llegan a otros. Es un tema terriblemente injusto. Sé que son prácticas habituales en el comercio internacional, pero de alguna manera habría que pulir esto, ¿eh? Lo entiendo perfectamente, pero volviendo a la metáfora de McLuhan que empleaba anteriormente Agustín, en la aldea global, cuando tú te han hecho algo en el sector X, tu reacción es en el sector Y. Pero insisto, independientemente de que pensamos que es profundamente injusto para el sector español, lo que hemos hecho es en ayuda al almacenamiento, en apertura y exportaciones en mercados nuevos, lo conozco. Y luego a nivel de la OMC, insisto, tenemos mucho más fuerza con Europa que el otro. Distinto es Airbus. En fin, es cierto que en Airbus ha beneficiado de ayudas de Estado a nivel europea que las hemos declarado legales, y que ahora la OMC dice que no, son las reglas del juego. Ahora hemos contraatacado porque Boeing ha recibido Estados americanos. Pero probablemente, en esto hay que ser autocríticos, las ayudas de Estado legales que se han dado en un lado y en otro
han sido inferiores en Estados Unidos, con lo cual el nivel de multas, sanciones a lo mejor es inferior. Pero en fin, no quiero adelantar acontecimientos. Muy bien. Vamos a un acontecimiento próximo, si me permites. La próxima reunión del Consejo Europeo, sí. ¿Qué día es? Es el jueves, sí, es el jueves, si no me equivoco, es este viernes, el 26. El viernes, exacto. No, perdón, hoy que no, esto es el 19. El 19. Sí, hoy, bueno, esta noche y mañana, sí. Dime. Vamos a ver, desde luego va a ser, hay algunos colegas periodistas de Madrid que ya empiezan a decir que este es el juego del premio gordo, de la gran lotería, de cómo vamos a empezar a cortar el jamón, el melón. Bueno, yo creo que son malas imágenes. Creo que las cosas no pueden repartirse sacando una bolita a ver a quién le toca, pero sí, desde luego, vamos a ver lo que ocurre con lo que ahora mismo se llaman los países frugales en contra de los países vagos. Esa nueva resurrección de caricaturas, de clichés, de estereotipos entre los europeos del norte y del sur, que yo creo que no va a ninguna parte y que además no tiene más contenido desde mi punto de vista que tratamientos internos, nacionales, para las políticas nacionales que no se perciben nunca en Bruselas, por lo menos con la barbaridad que nos acostumbran los analistas locales, llamémoslo así, ¿no? Yo creo que ni los austriacos, ni los daneses, ni los neerlandeses, ni los suecos, ni los países ricos del norte son tan poco sensibles como para suponer que se van a perder mucho si pierden el sur y nosotros mucho más si perdemos el norte, que es lo peor. ¿Qué es lo que puede pasar? Va a haber una especie como de entente dura, pero que a la hora de abrir las puertas, que parece ser que la Comisión lo tiene ya claro cuáles pueden ser las reglas para empezar a repartir esos dineros y los ritmos de reparto de esos dineros. ¿Qué es lo que puede pasar dentro de una semana? Desde dentro de una semana, ¿no? Las cosas van a llevar su tiempo, evidentemente, ¿no? Voy a abrir la bola de cristal para responderte. No, por favor. Si me permites, creo que estaba sobreentendido en tus palabras. Ahora estamos en la fase táctica, que es una fase política muy clara, táctica. Es decir, todo el mundo es consciente que esta crisis no es la crisis porque unos estados, entre comillas, se han gastado lo que no tenían o se han beneficiado del dinero de los otros. Esto es una crisis que nos ha golpeado a todos por igual. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno dice, voy a hacer una emisión gigantesca de deuda, 750 millones de euros, en la cual quiero que el tipo de interés sea muy, muy, muy beneficioso, porque me beneficia la AAA y me beneficio del bazooka, del Banco Central Europeo, y además se lo voy a empezar a devolver a 30 años, cuando uno dice esto, los estados que tienen más colchón financiero y que en el peor de los escenarios esto me va a perjudicar, se ponen un poco a la defensiva y dicen, bueno, a ver, ¿de qué va esto? ¿Cuáles van a ser las reglas de condiciones? Esta es la parte táctica. Hay una gran diferencia, una diferencia enorme. Es que la propuesta de la Comisión del 17 de mayo vino precedida una semana antes de un acuerdo franco-alemán en que pedían un fondo europeo, perdón por la redundancia, a fondo perdido de 500.000 millones de euros. Y esto, perdonad, es teoría de juegos. Si España e Italia han calculado que hará falta un plan de 1,5 billones, si Alemania y Francia, que son, digamos que tienen una cierta importancia a nivel europeo, lo calculan en medio billón, y si la presidenta de la Comisión Europea, del mismo partido que la primera ministra alemana, por cierto, viene una semana después, ni con 1 billón, ni con 500.000, sino con 750.000, esto no es sacar a ver qué tengo en la cartera. Hay un cálculo de teoría de juegos político que está muy claro. ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a poner de acuerdo este fin de semana, para decirlo de manera amplia, en los 750.000 millones de euros, lo cual implica un acuerdo de principio, por ejemplo, convencer a Alemania de lo que he dicho, de tener una tasa para las empresas extranjeras en el mercado interior, cuyo gran beneficiario es el Tesoro Público holandés en este momento, seamos claros. ¿Van a aceptar todo esto este fin de semana? Hombre, yo no creo que se concrete hasta la hora de firmar el cheque. Yo creo,
creo que habrá que seguir discutiendo. De hecho, ya concluyó Ignacio, simplemente para nuestros espectadores, de hecho, no me extrañaría que hubiera otro Consejo Europeo extraordinario en julio y que el paquete final se firmara el cheque, por así decirlo, solamente en octubre. Pero lo importante es que mañana nos pongamos de acuerdo políticamente. Perdón. Estamos muy al final ya de esta tan agradable como didáctica conversación. Sí quiero aprovechar una cosa que, habiéndolo dicho Agustín Remesal, me parece que tenemos que aprovechar para conocer la opinión del señor Fonseca y de los señores Moracho y González. Y les pido que esa opinión sea el epílogo de cada una de sus intervenciones. Agustín Remesal decía, seguimos en una política mundial de bloques, pero resulta que ahora los bloques no es Estados Unidos-China, no es Estados Unidos-la Unión Soviética, ahora son países productores, países consumidores. ¿Comparten los otros tres invitados esa visión? Y habiendo dos empresarios del nivel, además, del señor González y del señor Moracho, dando por hecho que Europa tendría que estar, señor Fonseca, en lo de los países productores, bueno, con todo lo que nos viene, con China estando como está en África, con la Comisión Europea pensando, como ayer dijo una de las comisarias, que hay que frenar la compra por parte de capital chino de empresas europeas. Regular, no frenar, regular a nivel europeo. Bien, podemos retorcer los verbos y el lenguaje, vale, regular la compra por parte de capital chino de empresas europeas. En este equilibrio tan vulnerable en el mundo que nos deja la COVID-19 y con esa visión de Agustín Remesal de países productores versus países consumidores, ¿qué nos espera? Empiece quien quiera, señor Moracho. Bueno, yo lo que puedo decir, lo que creo, la posición en la que creo es que Europa tiene que jugar un papel relevante en el contexto internacional, como queda dicho, ¿no? Y creo que es un gran consumidor de muchos productos, pero también tiene mucho que decir en el ámbito de la producción, y lo va a decir. Y yo creo que se están haciendo apuestas muy, muy interesantes por todo lo que es un poco la transformación tecnológica, la investigación, etcétera, a muchos niveles. Yo creo que hay muchos temas en los que tiene que liderar la Unión Europea a nivel mundial. Por poner un ejemplo, y quiero creer que el entorno más inmediato que nos está afectando con toda la crisis del COVID, pues no afecta, digamos, a las grandes líneas estratégicas de la Unión Europea, me lo puede corregir quizá el señor Fonseca. Recientemente ha salido un documento que es la estrategia para el sector agroalimentario, el que se denomina el documento de la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Esta, de alguna manera, es un documento muy interesante que ha redactado el 20 de mayo pasado la propia Comisión Europea y que remitía al Consejo, al Parlamento y a una serie de organismos muy importantes para que procedan a su debate. Ahí lo que se está planteando para que el sector agroalimentario europeo, que está a la cabeza a nivel mundial, siga siendo la vanguardia a nivel mundial, haciendo una apuesta muy clara por la sostenibilidad del sector agroalimentario, es decir, por todo lo que implica la sostenibilidad. Esa apuesta estratégica implica necesariamente que haya que hacer un esfuerzo muy grande de asignar recursos humanos, financieros, tecnológicos, etcétera, para que se produzca un gran cambio tecnológico. Eso, por ejemplo, es un ejemplo, pero yo creo que puede ser un ejemplo muy, muy, muy interesante. O sea, Europa tiene mucho que decir en el concierto mundial y yo creo que lo tiene que decir en sectores muy concretos, como puede ser el sector agroalimentario, pero yo creo que también tiene que decirlo, digamos, partiendo. El otro día escuchaba también una ponencia que me parecía muy interesante, una reflexión muy sencilla, pero muy interesante, por parte de José Luis Bonet, presidente de las cámaras de comercio de España, y que decía, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él, que Europa tiene que jugar un papel relevante en el concierto internacional, partiendo de sus valores y partiendo de su modelo económico, de su modelo de empresa, que en definitiva es un modelo de empresa socialmente responsable, ¿no? Y yo creo que desde ahí hay mucho, mucho que hacer y mucho que jugar. Es decir, que tenemos muchas oportunidades, pero tenemos que jugar el partido. Y yo creo que tenemos muchas bazas para poder ganar, desde luego, conseguir muchos goles, en definitiva. Señor González. Buenas tardes, chicos. Vamos a ver. Yo creo que en el nuevo reparto, que estoy completamente, casi convencido que aparecerá en los próximos años, es obvio que esa posición arrogante europea
desde prácticamente el Plan Marshall al día de hoy, ha variado, ¿no? Es decir, el eje de decisión no lo tenemos en el ombligo del mundo posicionado desde el punto de vista estratégico en Europa, sino que lleva mucho tiempo trasladándose a ese otro eje del Índico-Pacífico y, por situarlo desde el punto de vista visual, a eso que mucha gente identifica como el Estrecho de Malaca, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el peso real que tiene Europa en el contexto internacional, ¿no? Eso yo creo que es una donde habría que remontarse a los inicios del año 2000, donde cantidad de proyectos industriales europeos veían una oportunidad en la zona asiática, y ese traslado de conocimiento, pero también de riqueza, tiene hoy una clara explicación del posicionamiento de un país como China, ¿no? El segundo elemento, ¿no? Y que tiene que ver, desde mi punto de vista, con la verdad, ¿no? La verdad no se gestiona, es innegociable, ¿no? La verdad se cuenta, ¿no? Y aquí no se ha contado toda la verdad, ¿no? Entre otras cosas, porque probablemente situaciones desde el punto de vista del resultado, ¿no? Al día de hoy, como podría ser, ¿qué ocurrió a finales del año pasado, principio de este, en un país como Taiwán, ¿no? Nadie habla de Taiwán, cuando probablemente en el ranking de la gestión de la pandemia ha sido con gran diferencia, desde mi punto de vista, el número uno, ¿no? Y el número uno con 24 millones de habitantes, más o menos, alrededor de 180 contagiados y apenas 5 muertos, ¿no? ¿Qué ocurrió realmente en esa zona geográfica para que tengan esos resultados absolutamente espectaculares, ¿no? ¿Y sabéis lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió es que en el binomio sociedad civil y representantes públicos se pusieron de acuerdo desde el minuto uno que tenían un problema grave, ¿no? Cuestión que no ocurrió en Europa. Es decir, al día de hoy todavía no tenemos datos lo suficientemente transparentes para saber qué es lo que ha ocurrido en esta grandísima crisis, ¿no? Y sin ese elemento, que es el elemento básico para poder acometer decisiones a futuro, malamente podemos entender si esa especie de escalextric norte-sur son realmente los holandeses los que ponen algún tipo de problema con relación a la financiación. Porque con relación a la financiación para salir de esta situación, habría que decir, desde mi punto de vista, en qué nos lo queremos gastar. Es decir, cuál va a ser el que podamos aplicar de norte a sur. Lo que no podemos hacer es repartir la miseria. Y a veces desde el norte lo que se intuye es que en el sur se quiere repartir la miseria, ¿no? Y ahí es donde yo creo que a las sociedades europeas, que son muy maduras, que son muy inteligentes, que al día de hoy probablemente no han explotado la gran capacidad que tienen, porque aquí es donde sigue estando el conocimiento, le guste a la gente o no, es la gran participación que al día de hoy yo, desde mi punto de vista, creo que no existe en las sociedades europeas, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente estamos en una situación absolutamente inédita, pero precisamente por ser inédita, yo creo que está cargada de oportunidades, ¿no? Un país como el nuestro, ¿no? Aquí está Félix, con un grandísimo desarrollo en los últimos años en el sector primario, capaz de competir y que, por cierto, no se rompieron las cadenas de suministro. Es curiosísimo, ¿no? Es decir, no se rompen las cadenas de suministro, ¿sabéis por qué? Porque son buenísimas, porque son muy buenos profesionales. Y cercanas. Se rompen las cadenas de suministro de mascarillas. Por favor, no me hagáis reír, que esto es una broma, ¿no? Es decir, la broma es que nos vamos todos a Anguateque, somos capaces de alquilar un frac, el mejor de todos, de la mejor marca, y resulta que no tenemos calzoncillos. ¿Pero esto de qué va? ¿De qué va esta previsión? ¿De qué va que el eslogan de Inditex sea
nos separan los océanos, pero compartimos la misma luna. Pues no es verdad. Compartimos la misma luna, la gente que la quiere ver cuando está llena y la gente que la quiere ver cuando la tenemos absolutamente opaca, es cuando precisamente cada uno se pregunta qué pasa con lo mío. Y esa es la falta de solidaridad. Es decir, reclamamos hoy solidaridad al norte cuando no somos capaces de poner encima de la mesa nuestra propia solidaridad. Cuando interpretamos que entre los territorios nos tenemos que enfrentar a ver quién sale primero de la crisis, porque automáticamente generamos esa especie de ventaja competitiva sobre el siguiente entorno. Hombre, yo creo particularmente que lo que ha aflorado esta crisis son las grandes debilidades de una porción de población en el mundo absolutamente arrogante que se fue a la fiesta sin calzoncillo. Señores Remesal y Fonseca, un minuto para terminar, si les parece, por ese orden, el señor Remesal y termina y cierra el turno de intervención el señor Fonseca, porque estamos no fuera de tiempo, fuerísima de tiempo, si se me permite la expresión. Mi intervención va a ser muy breve. En primer lugar, estoy de acuerdo en que algo habrá que hacer para saber un poquito más, hablo como periodista, de momento, de lo que pasó, para que no nos enteramos de lo que iba a pasar. Es decir, los misterios de Corea del Sur o de Taiwán, en este sentido, yo creo que hay que ver realmente, y de China, sobre todo, de China continental, porque realmente todavía queda una factura en la política internacional muy potente, que por cierto el señor Trump la está utilizando de una manera descarada y de una forma poco inteligente, me parece a mí, para saber efectivamente hasta dónde nos engañaron, entre comillas, por lo menos. Pero de todas formas yo creo que tenemos que mirar al futuro y vamos a comprar primero los calzoncillos y ya veremos después si tenemos para el frac. Desde luego, creo que se están dando pasos muy definitivos en la Unión Europea. Yo creo, sinceramente, esta vez sí que va en serio, probablemente porque se ha creado un ambiente propicio gracias a algunos líderes europeos. Yo creo que el tríptico España, Francia, Italia va a funcionar y, de hecho, la primera vez que la señora Merkel dijo hay que hacer algo fue cuando Macron habló en nombre de los tres. Sería el primer pulso. Solamente quiero decir dos cosas. En primer lugar, esto va de dinero, de mucho dinero. Un empresario zamorano, amigo mío, que tiene 10 personas en plantilla, me decía ayer que él lo que necesitaba era 1 millón de euros para hacer frente al final de año y pagarlos en 10 años. No me parece pedir mucho. A mí me parece que un empresario de ese nivel es muy recomendable para cualquier banco, incluso aunque sea un banco comercial. Y una frase de Fabio Panetta, como usted sabe, es uno de los 6 miembros del directorio de la Banca Central Europea, diciendo que cuanto más tengamos que esperar, más caro nos va a salir intervenir y dar un lanzamiento a todos esos fondos europeos que están amenazando para bien. Que así sea. Señor Fonseca, para cerrar. Yo muy brevemente, y respondiendo a la pregunta que nos hace el señor Foces, diciendo cómo respondemos a la pregunta productores o consumidores, cómo respondemos a la paradoja de que no hubiera calzoncillos, porque como no se veían, ya los compraríamos en su día, ¿no? La palabra se define muy sencillamente: autonomía estratégica en materia industrial, que es lo que ha propuesto la Comisión Europea en su estrategia de política industrial el 20 de marzo. Autonomía estratégica. No podemos tener que decir ya proveerá el mercado de calzoncillos, querido Miguel Ángel, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuáles son nuestras bazas? Tenemos 2 bazas. El conocimiento, como decía Miguel Ángel, somos la sociedad con más conocimiento y educación, y sobre todo lo que tenemos que hacer es ser capaces de apoyar al tejido económico, a las empresas. Para responder a la pregunta de Agustín, una de las grandes innovaciones de este paquete nuevo es un gran instrumento de insolvencia a la americana. Que las empresas viables no se vayan a la quiebra por un problema de liquidez a corto plazo. Y lo de tu amigo Zamorano me parece completamente razonable y entra en los esquemas de este mecanismo de insolvencia en su caso.
Pues muy bien, señor González, señor Moracho, señor Remesal, señor Fonseca. Voy a aprovechar una frase que decía el señor Fonseca de su profesor, don Ángel Ayue, de lo del mundo diáfano de las ideas. Si algo creo que ha permitido esta conversación, nada menos que sobre bloques, estrategias, equilibrios geopolíticos en el mundo después de la COVID-19, es ver cómo se puede pasar del mundo de las ideas al mundo de la realidad, porque todas sus intervenciones, interesantes al 1000%, como podrán comprobar nuestros espectadores, han permitido un ejercicio, la verdad que muy gráfico, pedagogía de cómo, primero en las formas, cómo se puede hablar, discrepar, asentir desde la mayor de las educaciones que se puedan prever, como ha sido aquí. Y en segundo lugar, cómo verdaderamente desde el mundo real de las empresas, desde el mundo real del periodismo, desde el mundo real de las instituciones europeas, se pueden aplicar y se pueden tener muy claras las ideas de lo que pueda pasar en el futuro. En nombre de los espectadores de Grupo 20, la iniciativa del norte de Castilla, Burgos Conecta y León Noticias, con el impulso de 15 de las empresas más punteras de Castilla y León, les agradezco a los 4 sus intervenciones, la aportación de ideas, que es lo que pretendíamos, porque eso va a servir para que nuestros espectadores se puedan formar un criterio. Muchísimas gracias y buenas tardes.